Estimado estudiante, hoy día vamos a resolver el caso de la empresa Tupue S.A. Particularmente vamos a ver una sola forma y vamos a desarrollar el presupuesto, vamos a trabajar con tarjeta de existencia para determinar la materia prima que va al proceso productivo y también determinar el costo de la venta. Y finalmente proyectar el estado financiero que en el fondo es el resultado de una parte del presupuesto maestro que se llama el presupuesto operativo. Lo primero que nosotros tenemos que ver es el presupuesto de venta, que es el básico y el fundamental, en el sentido que si hay algún error en este presupuesto va a desencadenar errores en los que siguen, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que tengo que ver es las ventas históricas. Las ventas históricas vienen, para este ejercicio en particular, del estado de resultado, donde indica que se vendieron en el periodo anterior 1200 unidades. Por lo tanto, aquí tengo el dato de los 1200 unidades. Dentro de los datos del ejercicio se indicaba que se incrementaba en un 65%. Por lo tanto, ese 1200 le aplico el 65%, tengo 780. Y las unidades que yo tengo proyectadas para vender para el segundo semestre son 1980. El precio unitario habla de 2.600 pesos valor neto. Por lo tanto, al multiplicar las unidades por el precio, el P por Q que hemos hablado en clase, obtengo las ventas netas. A las ventas netas se calcula el valor del IVA y por lo tanto tengo las ventas brutas. Segundo presupuesto o cédula presupuestaria, el de cobranza. Dentro de los datos del ejercicio se indica que todas las ventas que se realizan en el periodo son al contado y que también el arrastre o el saldo que tengo, y esto me voy al balance, en la cuenta cliente, cliente significa que son las deudas por ventas al crédito de la empresa, se van a pagar en el segundo semestre. Por lo tanto, lo que yo hago es traer el valor de mis ventas brutas, porque el cliente me paga con el IVA, y traer el valor de la cuenta cliente que está en el balance, y con eso desarrollo y obtengo el total de recaudación. Tercer presupuesto, producción. ¿De dónde obtengo los datos? Primero, de mis necesidades de ventas proyectadas, en este caso las unidades. Yo necesito vender 1980 unidades. Todas las empresas tienen un inventario final y un inventario inicial, es decir, una política. ¿Y de dónde saco la política? Particularmente dentro de los datos del ejercicio, se indicaba que el inventario final de los productos terminados, en el número 2, aumentará un 45% respecto al periodo anterior. ¿De dónde saco ese dato? Saco del inventario final que me quedó en el periodo anterior, que eran 350. Estas 350 unidades se van a incrementar en un 45%. Ahí tenemos la fórmula. Y por lo tanto, lo que yo debo dejar al final del periodo son 508 unidades. Y el inventario inicial es el final del periodo anterior. Por lo tanto, vuelvo a tomar estas 350 unidades que me sirvieron para hacer el cálculo del inventario final y también lo considero como inventario inicial. Por lo tanto, lo que yo voy a vender más lo que tengo que dejar al final del periodo, menos con lo que yo inicio mi periodo, es las unidades que debo fabricar. 2.138 unidades. Estas 2.138 unidades requieren materia prima y generalmente hay una tasa de uso que para este caso son 2 unidades de materia prima por un producto terminado. Por lo tanto, voy a multiplicar las unidades que necesito producir por 2. ¿Con qué objetivo? Saber cuál es la cantidad de materia prima que yo necesito para el periodo. Pero la materia prima también tiene un inventario final y también tiene un inventario inicial. En este caso habla el punto 5 que el inventario de materia prima se incrementa en un 35%. Por lo tanto me voy al balance, a la cuenta materias primas, y las 400 unidades que me quedaron se van a incrementar en un 45%. Y ahí está la fórmula. Perdón, en un 35%. Ahí está la fórmula. Tengo un inventario inicial, es el mismo valor, ¿ya? Y por lo tanto, si yo tengo las necesidades de materia prima, tengo el inventario final
con el que me voy a quedar al final del periodo y tengo el inventario inicial, obtengo cuántas unidades de materia prima necesito comprar. Tienen un precio. En este caso el precio se indicaba que se incorporaría o se incrementaría el precio, que aquí está el precio de la materia prima, 580, y también tengo el dato en el balance y en el estado de resultado, que el precio de la materia prima se va a incrementar en un 2%. Y por lo tanto el precio se multiplica por el factor que se está indicando que se va a incrementar y obtengo un nuevo precio de compra de mi materia prima de 592. Multiplico el precio 592 por las unidades, el P por Q, obtengo la compra neta, calculo el IVA y obtengo el valor bruto de la compra. Al igual que la materia prima, al igual que la cobranza, la materia prima también se pagaba al contado, ¿ya? Y también tenía que traer del balance lo que me quedó del periodo anterior como deuda por la materia prima, que es 1.095.000. La sumatoria de ambos conceptos da el total de pagos relacionados con los proveedores por la deuda que tengo con las mercaderías. El presupuesto de IVA es traer el IVA débito fiscal de las ventas del presupuesto de venta y también traer el IVA del presupuesto de compra. La diferencia es el impuesto que la empresa debiese pagar. Con respecto a los GAP, se indicaban que esto eran un 8% sobre las ventas netas, por lo tanto yo calculaba sobre las ventas netas el 8%. Hay grupos que lo calcularon sobre el valor bruto y también lo consideré bueno por cierta ambigüedad en el texto, en el sentido que hablaba solamente de la venta. ¿Ya? Pero venta bruta o venta neta, o si no se da el dato, en este caso se consideraron ambas soluciones buenas. Y finalmente el presupuesto de la mano de obra. La mano de obra indicaba que tenía un precio de 165 y esto, el valor hora, digamos, está dado por el estado de resultado. Y hablaba también de la conversión de la cantidad de horas que se requieren para el proceso productivo, que en este caso eran 3 horas. Entonces multiplico la cantidad de unidades que yo debo fabricar en el periodo, que es B20, y B20 son 2138, en este caso por las 3 unidades. Por las 3 horas, perdón. Y con eso, ¿qué es lo que obtengo? Mi valor de mano de obra, en la cual voy a aplicar al proceso productivo. La segunda parte es el uso de la tarjeta de existencia. ¿Y por qué es importante el uso de la tarjeta de existencia? Me voy a extender un poquitito acá. Porque me permite primero saber, tenemos que entender que esta es una empresa manufacturera. Por lo tanto, utiliza materia prima, mano de obra y CIF variables para determinar el costo del producto o la cantidad de unidades que estoy fabricando. Tienen que tener un valor y por lo tanto debo sí o sí conocer esos 3 valores. Los CIF variables venían por defecto, la mano de obra la saco del valor del presupuesto, pero lo que yo tenía que calcular era cuánto es el consumo de materia prima y para eso necesito apoyarme en una tarjeta de existencia. El primer dato era el inventario inicial, es decir, la materia prima que yo la saco del balance, donde quedaron 450 unidades a 580 pesos. Por lo tanto, aquí tengo las 450 unidades que me quedan del periodo anterior y los 261, quiere decir que la multiplicación de 580 por 450. El precio medio ponderado es un promedio, por lo tanto el saldo de la tarjeta va siempre dividiendo el saldo de las unidades para sacar el nuevo valor. También dentro del periodo tuve compras. ¿Y de dónde saco este dato? Del presupuesto de compra, donde indica la cantidad neta que yo estoy adquiriendo y la cantidad de unidades que yo estoy comprando. Y esos montos los traslado y también obtengo un promedio. Y este promedio es la sumatoria del saldo inicial en valores y en unidades, más las compras del periodo. Pero como tengo que fabricar, necesito sacar los productos necesito sacar la materia prima a producción. Como tengo que sacar la materia prima a producción, ¿qué es lo que hago yo? Identifico la cantidad de unidades que yo requiero para el proceso productivo.
En este caso yo necesito 4.266 unidades para mi proceso productivo. ¿Y a qué precio las voy a sacar? Al precio medio ponderado. Por lo tanto, acá hago la multiplicación de, en este caso, los 4.276 por los 591 pesos cada una. Y con eso sé cuánto yo estoy aplicando al proceso productivo en valores. El valor de la materia prima que fue enviada a producción, más la mano de obra, más los CIF variables, me dan el costo total de fabricación. ¿Ya? Segunda tarjeta de existencia. Tengo productos terminados también. Y también tengo un inventario inicial que está en el balance. Me quedaron 350 unidades a 1.450 pesos cada uno. 1.450, 350 unidades. En plata la multiplicación son 507.500. Estoy enviando a producción los 4 millones. ¿Por qué? Porque estos productos ya tienen los 3 elementos del costo. Por lo tanto, estoy entrando a mi proceso productivo 2.138. ¿De dónde saco el dato? De las unidades a producir del presupuesto de producción. Y como tengo el costo, lo incorporo. Y posteriormente lo divido para saber cuál es el nuevo precio promedio. Esta tarjeta de existencia también me permite determinar el saldo, es decir, la salida de unidades de acuerdo al costo de la venta. Tengo que costear 1.980 unidades que son las que vendí. Por lo tanto, en la última línea de la tarjeta de existencia se identifica la venta, que son 1.980 unidades, y a qué precio, a los 1.866, que es el promedio. La multiplicación de eso me da 3.694.574. Estos datos son fundamentales, ¿por qué? Porque necesito confeccionar un estado de resultado. En el estado de resultado tengo la venta, que viene el presupuesto de venta, venta neta. Tengo el costo de la venta, que recién lo calculamos de la tarjeta de existencia. Y tengo los costos fijos, que vienen por defecto dados en el ejercicio. Incorporo los gastos de administración y venta del presupuesto de administración y venta, la amortización que se indica dentro de los datos del ejercicio, que son 10.000, y los intereses. Los intereses corresponden al préstamo, que se pacta un 2,5% mensual, y por lo tanto debo sacar los intereses devengados del segundo semestre. ¿Ya? Y a eso obviamente se le aplica la tasa impositiva, que para este ejercicio era un 24%. Bueno chicos, fue súper rápido. En cuanto a los tiempos acotados, bueno, cualquier duda la conversamos en la clase que ustedes tengan, pero la idea es que esto les sirva a todas las formas para poder identificar de dónde saco los datos para la construcción finalmente del estado de resultados y saber cómo le va a ir a la empresa en el segundo semestre. Nos vemos.